Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y damos gracias a Dios por nuestro Padre Celestial y feliz día para los papás presentes. Para nuestros queridos hermanos, feliz día a los varones. Por unos minutitos vamos a estar en la escuelita dominical. No voy a predicar, voy a contar una historia de la Biblia. Elegí un personaje que creo que todos lo conocemos porque leemos la Biblia, y como hoy se celebra el Día del Papá, este hombre tiene varias cualidades, pero vamos a destacar también la cualidad como papá. Este personaje se llama Zacarías. ¿Cuánto conocemos a Zacarías? Casi todos, ¿no es cierto? Así que bueno, voy a comenzar a contar la historia de Zacarías, pero para esto vamos a orar. ¿Qué les parece? Amén. Oramos. Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre Celestial, por tu gloriosa presencia. Gracias porque este es tu día. Señor, nos gozamos en tu presencia y te damos gracias por tu bendición, por tu amor y tu misericordia. Y gracias por tu santa palabra, que la vamos a meditar con todo nuestro corazón, atesorándola y poniéndola por obra. Gracias, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor, y sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas en esta noche. Y te damos gracias, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta historia comienza cuando el rey Herodes gobernaba Judá. Allí en Judá vivía Zacarías. Zacarías era un sacerdote y estaba casado con Elisabet. Elisabet era la hija de Aarón, para hacer un poquito de historia, era la hija de Aarón, sobrina de Moisés. Ya venía con descendientes de sacerdotes. Este matrimonio, Zacarías y Elisabet, dice la Biblia que era un matrimonio justos delante de Dios e irreprensibles. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos vivían en santidad y vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Elisabet era estéril, no podía tener hijos. Y acá vemos a un Zacarías esposo, fiel, compañero y comprensivo. ¿Por qué? Porque oraba todos los días a Dios para que Dios les concediera un hijo. Y dice la Biblia que un día, estando Zacarías en el templo, llevando el culto adelante, se le presentó un ángel. Imagínense los sentimientos y las emociones que habrá sentido Zacarías. Y dice la Biblia que Zacarías tuvo miedo y se asustó. Pero el ángel le dijo, el ángel se llamaba Gabriel, y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Porque tu esposa Elisabet tendrá un hijo varón, se llamará Juan. Este será grande delante de Dios. Llamará a muchos al arrepentimiento de sus pecados y preparará el camino para el Señor. Imagínense Zacarías con todas estas noticias, con la aparición del ángel, todo lo que le habrá pasado en su mente, en su corazón. Y lo que él manifestó al ángel fueron dudas. ¿Por qué? Porque le dijo al ángel, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser si yo ya soy viejo y mi esposa Elisabet ya es avanzada de edad? Y el ángel lo reprendió y le dijo, Zacarías, como no has creído a la palabra de Dios, permanecerás mudo y estarás así hasta que todo esto acontezca. Zacarías se fue a su casa, no fue rebelde, no se puso rebelde contra Dios ni se enojó con Dios, sino que fue a su casa, fue obediente, sumiso, tuvo paciencia y esperó en Dios. Pasó el tiempo y Elisabet quedó embarazada. Pasó otro tiempo y Elisabet tuvo su hijo varón. Pasados los 8 días del nacimiento de su hijo, lo iban a circuncidar.
esta costumbre es de una costumbre judía, la circuncisión. Y dice que para esta ceremonia, este evento familiar, venían los parentela, los vecinos, los amigos. Cuando llegaron todos, dice que le decían a Elizabeth, se va a llamar Zacarías, como su papá, se va a llamar Zacarías. Y Elizabeth le dijo, no, se va a llamar Juan. Claro, la gente no estaba muy conforme, la parentela menos, porque la parentela siempre quiere saber todo. Fueron a preguntarle a Zacarías. Zacarías seguía mudo. Entonces la parentela decía, Zacarías, tu hijo se tiene que llamar como vos, porque es una costumbre, es una tradición, que el primer hijo varón se tiene que llamar como el papá. Pero él dice que agarró una madera y escribió Juan. Cuando él hizo esto, Zacarías se le desató la lengua y le devolvió el habla. Acá que vemos, ¿qué hizo este flamante papá? Este papá agradecido dice que alabó y bendijo a Dios con todo su corazón por el milagro de que haya nacido su hijo varón. Si recordamos, Juan el Bautista fue uno de los mayores profetas. Él predicó arrepentimiento de pecados, bautizó a Jesús, fue a la cárcel porque le declaró el pecado al rey Herodes y al tiempo murió decapitado. Él tuvo una muerte terrible y fue el segundo de los mártires por la causa de Cristo. ¿No eran los niños? Fue el segundo mártir a causa de Cristo. Los primeros mártires dice que fueron los niños de 2 años para abajo, los niños judíos, cuando el rey Herodes también mandó a matar a todos esos niños de esa edad, porque el rey Herodes lo que quería era matar a Jesús y no lo consiguió. Volviendo a Zacarías papá, no solo era sacerdote, esposo fiel, sino que también fue papá y también fue profeta, porque le profetizó a su hijo. Y lo vamos a leer, esta profecía que Zacarías le dijo a su hijo. Y lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 67. San Lucas capítulo 1, versículo 67. No vamos a leer toda la... ¿Lo tienen? San Lucas capítulo 1, versículo 67. El versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, viene la profecía y nosotros vemos el versículo 76. Dice, y tú niño, o tú Juan, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. 39. Habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Acá vemos que también Juan el Bautista fue preparado por Dios para después a cabo lo que Dios había dicho para su vida, el propósito que Dios tenía en la vida de Juan, como lo hizo con Jesús. Y ¿qué vemos en esta pequeña historia a grandes rasgos? ¿Qué vemos? En esta historia nos hace ver a un hombre de carne y hueso, comprometido con Dios, temeroso de Dios, sacerdote, esposo fiel y comprensivo, hombre sumiso, obediente, consagrado, profeta de Dios, hombre de oración. A un papá presente y protector, que amaba a su hijo, lo crió y educó de acuerdo a la palabra de Dios, guiándolo y ayudándolo. Un papá que comprendió el llamado de Dios para su hijo. Zacarías
Jehová ha recordado. Eso es lo que significa el nombre Zacarías. Jehová ha recordado, o Dios ha recordado. Dios recordó siempre a Zacarías. Le dio tanta bendición que esa bendición llegó a nosotros para salvación y para enseñanza a nuestras almas. Amén. ¿Les gustó? Dios les bendiga. Ahora pasa nuestro hermano Fernando. Bien, hermanos. Bueno, a mí me toca hablar de un tema que es muy conocido para los que estudian la Biblia y es tan apasionante la historia porque yo no sé ustedes, pero las veces que me ha tocado leer el libro de Esther, lo he leído de punta a punta. ¿Por qué? Porque es tan apasionante la historia desde el comienzo y más apasionante es la historia en su fin. Entonces yo los quiero invitar a abrir las Biblias en el libro de Esther, capítulo 2. Y como estamos en el libro, en el Día del Padre, o festejando el Día del Padre, quiero subrayar la gran historia de este personaje que se llama Mardoqueo, que a veces uno lo ha conocido como el tío de Esther, pero es el primo de Esther, de esta famosa mujer, de esta doncella, que en su fin se termina siendo la reina. Entonces, cuenta la historia que, como muchos de los judíos deportados de Jerusalén en aquella historia cuando Babilonia toma preso, digamos, a todos los judíos, este Mardoqueo también, como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego y todos los judíos, también había sido deportado y había terminado en este país. La característica de Mardoqueo fue que él nunca se olvidó de sus raíces, que eso fue fundamental para el desarrollo de esta gran historia. Entonces, podemos ver que este Mardoqueo tomó el papel muy importante en la vida de Esther, porque todos sabemos que un padre ausente significa muchísimo en un hogar, tanto para bien o para mal. Entonces, más en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos la presencia del hombre era muy importante. La mujer estaba en un segundo plano y cuando una mujer estaba sola, era condenada a la servidumbre. Entonces, Mardoqueo era judío, era del linaje de Benjamín, venía de un linaje real, era la última tribu de la tribu de Israel, importante. Entonces, nosotros vemos que Mardoqueo, vamos a leer algunos versículos porque la historia es muy larga, pero yo subrayé algunos versículos que pueden llegar a importarnos un poquito más que otros. Estamos en el 2 y vamos a leer el versículo 5. Dice, estoy en Esther, estamos, ¿no? Esther, capítulo 2, versículo 5, y dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semim, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén a los cautivos que fueron llevados con Joconías, rey de Judá, quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija.
Entonces vemos que acá Mardoqueo toma un lugar importante en la vida de Esther, porque significaba que le iba a dar dirección. En la palabra de Dios, en la Biblia, todo tiene un propósito. Esta historia no fue al azar, ni tampoco Mardoqueo la tomó a Esther, ni la adoptó al azar, sino que Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Así como lo tuvo con Esther, así como la atrapante historia de Esther en la Biblia tuvo un propósito, así Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y para aquellos que en estos días siempre se conmemora el Día del Padre, algunos estamos contentos, ¿por qué? Porque somos padres, porque tenemos familia, pero también tenemos que ver que cada uno de nosotros ha perdido su padre terrenal y uno lo tiene. Entonces siempre se genera una tristeza en nuestro corazón porque, bueno, vienen los recuerdos, vienen los momentos más felices, los momentos que no son felices, pero nosotros tenemos que saber es que Dios, como gran Padre, nos ha adoptado como sus hijos. Así como Mardoqueo ha adoptado a Esther como hija y la ha encaminado en un camino donde quizás ellos no sabían, porque cuenta la historia de que el rey, siempre autoritario, hace una fiesta, una gran fiesta. Entonces, cuando se pone alegre, cuando se pone contento, bueno, porque toda la fiesta corre vino y bueno, el vino trae felicidad. El rey se puso contento con todos los gobernadores y toda la camarilla que él tenía. Todo esto, lo que le estoy contando, está en la Biblia, en el libro de Esther, donde usted puede leer esta apasionante historia. Entonces, en su momento, la reina Basti estaba en su aposento. O sea que el rey la llamaba cuando quería, si no estaba en su aposento. Era como esta gran novela que estaba, yo no me acuerdo, ¿cómo era la novela? Que hablaba del rey. Bueno, sí, el sultán. Ahí más o menos parecía como el sultán. Vieron que la mujer, cuando el sultán quería, la traía y si no, ¿verdad? No. ¿Sí? Ya sé que ustedes son espirituales y no miran novela, pero más o menos era así. Entonces, cuando el rey se puso contento, quiso estar con la reina, quiso pasar un tiempo con la reina. Entonces la reina no quiso, se enojó, porque bueno, el corazón del rey estaba contento, porque había tomado, porque todas esas cosas, y le dijo que no se presentó. Entonces le causó tristeza y enojo al rey. Entonces pidió consejo a sus gobernadores y tomó por decisión de reemplazar a la reina. Entonces, por todas esas cosas, mandó a todos sus eunucos y a todos sus sirvientes a buscar por todos lados doncellas, pero la particularidad tenía que ser que sean hermosas, de buen parecer. Entonces la apartaban, las preparaban, tomaban un tiempo para la preparación, para que en el momento de encontrarse con el rey pueda elegir de queso, ¿no? Entonces nosotros vemos que en el versículo 7 dice: había criado Asa Esther, hijo de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Entonces vemos que Esther era hermosa y halló gracia a los ojos del rey, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué a veces uno puede pensar que una judía, una persona de otro país, puede tomar el lugar de que le correspondería al otro? Era todo un propósito de Dios. Entonces vemos que en el versículo 10 dice:
Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cuando la llevan a Esther al palacio del rey a prepararla, Mardoqueo le dijo que no le dijera cuál era su descendencia. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que rescato yo acá? Es la gran autoridad que tenía Mardoqueo con Esther. O sea que Esther le obedecía a Mardoqueo, todo lo que le decía. Entonces, ¿nosotros qué podemos pensar? Que Mardoqueo era un buen padre que a través de su personalidad, a través de su manera de educar a Esther, cuando él le decía una cosa, Esther obedecía. Entonces, ¿qué podemos rescatar acá? Que nosotros como padres, ¿no es cierto? Si bien hemos cometido errores, qué bueno que es ser una persona entregada a Dios. ¿Cómo era este Mardoqueo? Perdón. Mardoqueo tenía una gran particularidad, que era una persona que no se había olvidado de su tierra. Mardoqueo era un judío que era una persona fiel a sus convicciones. Y eso era lo que le había enseñado a Esther. Entonces, cuando Mardoqueo se entera que Esther había sido seleccionada para ir a presentarse delante del rey, no sabemos por qué, pero le dijo en el versículo 10 que no manifieste de dónde venía ella. La Biblia dice no sabe por qué, pero también es particular este pasaje de Esther en la Biblia porque tampoco se nombra a Dios, pero no sabemos por qué no se nombra a Dios, pero lo que sabemos es que Dios se puso su mano. Pero lo que sabemos es que Dios bendice a aquellos que son fieles. Aquellos que son fieles en sus convicciones. Porque saben que cuenta la historia que el rey tenía a su mano derecha a un general que se llamaba Amán, que pasaba todo pasaba por él. Estaba el rey y a su derecha estaba Amán. Y saben, hermanos, que hubo un problema entre Amán y Mardoqueo, que cuenta la historia que cuando Amán pasaba, la gente se inclinaba. Todo el pueblo se inclinaba porque era el general, era el segundo del rey. Pero encontró que Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Porque la ley judía, si nosotros leemos los 10 mandamientos, decía que Dios decía que no inclinaréis a ningún Dios, ni a humano, ni a imagen, ni de madera. Entonces ahí vemos que Mardoqueo era una persona íntegra. Era como Zacarías, como habló Rosario. Son personas íntegras, que a través de la integridad Dios bendice a la familia. Entonces se dan cuenta que nosotros como padres, ¿cómo necesitamos la integridad delante de Dios? Nosotros ¿cómo necesitamos la integridad frente a nuestros hijos, frente a la sociedad que estamos viviendo, frente a los problemas que están sucediendo? Y cada vez son más. Leí una noticia en Google ayer, creo, que 2 parejas de lesbianas en Brasil mataron un hijo porque no se quería vestir de mujer. Eran 2 parejas lesbianas. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo hoy. En Argentina también, con esta moda de que el hombre es mujer, la mujer es hombre, se casan entre sí. Y nosotros como padres debemos aconsejar bien a nuestros hijos. Y para aconsejar bien a nuestros hijos tenemos que estar cerca de Dios, como estaba Mardoqueo, como estaba Zacarías. Porque vamos a enfrentarnos a decisiones, vamos a enfrentarnos cuando nuestros hijos van a tomar sus decisiones para poder aconsejarles. Y en estos tiempos son tiempos difíciles, donde nosotros necesitamos ser padres dirigidos por Dios. Ser padres dirigidos por la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana.
¿Por qué? Porque vivimos tiempos difíciles. Saben, hermanos, que la historia cuenta que cuando Amán se entera de que Mardoqueo no se inclina ante de él, se enfureció, ideó un plan para matar a los judíos. Y saben, hermanos, que en el versículo en el versículo 15 dice: cuando llegó Ester, hija de Ahi, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija, el tiempo de venir el rey, ninguna cosa promulgó, sino que le dijo a Gai, eunuco del rey: guarda de las mujeres y gana Ester el favor de todos los que veía. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tabet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en el lugar de Vasti. Ahí Dios empieza a acomodar una historia donde Ester, de pasar de ser una persona común, podemos decirle presa, cautiva, a ser una de las reinas del rey, en un lugar preponderante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se había desatado una guerra, podemos decir espiritual, y sí era espiritual. Porque cuando Amán no se quiso inclinar delante de Mardoqueo, Mardoqueo no se quiso inclinar delante de Amán, ahí se ideó una gran guerra, y una guerra espiritual. Y saben, hermanos, que qué importante que es, habíamos dicho que cuando Amán no se inclinaba, qué importante es que es darle una dirección a nuestros hijos, y qué importante también es cuando uno tiene que tomar decisiones. Amán en ese entonces supo y entendió que corría riesgo, no solo él, sino toda su familia, todo el pueblo de Dios. Mardoqueo, ahora no sé por qué estoy perdido. Entonces vemos que una guerra se desata y ellos quedan en peligro. Ahora, dijimos que en el versículo 3:2, Mardoqueo es fiel a Dios y dice así: y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban a Amán, pero así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Entonces el versículo 4 dice: aconteció que hablándoles cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se manifestaría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Entonces, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Entonces vemos ahí cómo se desata esta famosa guerra que yo le había contado. Ahora nosotros vemos y entendemos de que ya la reina Ester ya era reina. Entonces este Amán planea un plan para destruir no solo a Mardoqueo, sino todo al pueblo judío. Entonces cuenta la historia de que en su recámara del rey, Amán le dice al rey: hay un pueblo acá metido entre nosotros que no te desea, no le gustás, no sos importante. Entonces el rey le dice: ¿y cuál es tu opinión? Mi opinión es exterminarlo. Bueno, entonces este Amán malvado idea
un decreto en el cual cuando uno sella con el anillo del rey, ¿se acuerdan la historia de Daniel? Que más o menos es parecido. Entonces, cuando él hace este edicto de exterminar a todos los judíos, lo incita al rey a que lo firme. Cuando lo firma, se entera Mardoqueo. Entonces ahí, cuando se entera Mardoqueo, Mardoqueo se entristece. Cuando Mardoqueo se entristece, se pone las ropas de luto. Eran ropas andrajosas, se tiraba polvo encima. Entonces, y caminó en el patio cerca, ¿para qué? Para que lo vea Esther. Entonces, cuando lo ve Esther, dice, ¿por qué Mardoqueo está así? Qué raro. Entonces, manda un sirviente, la reina, recordemos que ya Esther era reina, manda a un sirviente a preguntarle qué había pasado. Entonces Mardoqueo le dice, un mal de parte de Amán viene sobre nosotros. Entonces le cuenta la historia. Entonces cuando la reina se entera, también se entristece. Entonces cuenta la historia que en ese dicho pasa en el 4:11 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces Mardoqueo le dice a Esther que interceda delante del rey. Pero cuenta la Biblia que el rey, cuando no la llamaba la reina, si el rey no extendía el cetro, su bastón, si no la extendía, ella tocaba la punta y vivía. Si el rey no extendía el cetro, moría. Entonces yo lo que sentí, que cuando Mardoqueo le pidió que intercediera, sentí que Esther se estaba excusando, en el sentido de que, ¿qué voy a hacer yo si a mí el rey no me llamó? ¿Qué voy a hacer yo si el rey no me llama? Voy a morir. Pero en ese entonces, Mardoqueo le dice a la reina Esther que vaya y interceda. Entonces la reina Esther le dice que que ayunen y oren, porque ella se iba a acercar al rey. Entonces mandó todo el pueblo que orara y ayunase por la reina, porque el día después de que todos ayunen, ese día ella iba a visitar al rey para contarle la historia. En ese entonces, todo el mundo ayunando y orando, todo el pueblo, hasta Esther dijo que hasta los animales ayunen, porque era importante, era una orden de exterminar a todo el pueblo, a todos los judíos. Todos iban a morir, todos los judíos iban a morir. Entonces, la reina, después del ayuno y la oración, visitó al rey, se vistió, se acomodó, se puso con todas las ropas reales, se puso la corona, se perfumó, se preparó para ver al rey. Cuando el rey la ve, recordemos que el rey la honró porque era hermosa. Cuando el rey la vio, ni bien la vio, le extendió su cetro, y Esther entonces pudo tocarlo y no murió. Ahí vemos el primer milagro de Dios. Ahí vemos cómo Dios encamina nuestra situación. Y a esto es lo que quiero llegar. Hermanos, Esther tuvo que recorrer un camino, y tuvo que recorrer un camino difícil, porque estaba la muerte.
enfrentarse con el rey significaba la muerte. Todos nuestros hijos también están encaminados a un camino, no un camino de muerte, pero sí un camino de peligro. Y como Mardoqueo pudo, con su sabiduría de Dios, con una convicción de que estaba por el camino correcto, un Mardoqueo que era una persona leal, un Mardoqueo que también defendió al rey, porque cuenta la historia que cuando dos personas conspiraron con el rey, Mardoqueo le avisa a Esther le avisa al rey y los agarran y los cuelgan. Entonces Mardoqueo estaba bien visto. Mardoqueo era una persona íntegra delante del rey, y para eso Esther lo tenía en alta estima. Por eso Esther, cuando Mardoqueo le decía algo, automáticamente lo hacía. Por eso se dan cuenta, hermanos, qué importante es nosotros como padres ser obedientes, ser sinceros, ser honestos, ser entregado en la palabra de Dios, ser sincero en nuestro padecer, porque nuestros hijos nos están mirando. Nuestros hijos nos miran continuamente. Y Mardoqueo era un hombre fiel, y también era, que yo siempre digo que a veces por ahí no causa bien la palabra, pero era un referente. Era un referente para su prima. Por eso él le hacía caso, ella le hacía caso. Y hermanos, nosotros como padres también tenemos que ser referentes a nuestros hijos. Y como decíamos en un principio, ¿cómo saber aconsejarlo en los momentos malos? ¿Cómo saber aconsejarlo en los momentos buenos? ¿Cómo saber sobrellevar una tristeza de un hijo? ¿Cómo poder sobrellevar un momento de frustración en un hijo? Y para eso está Dios. Y para eso está la sabiduría de Dios. Y para eso está la integridad, que era lo que tenía Mardoqueo. Mardoqueo era una persona íntegra, que no lo movía nadie, no lo movía nadie. Es impresionante el gran contenido que tiene Esther. ¿Por qué? Porque nos indica a nosotros de lo que puede hacer Dios con una sola persona. Saben, hermano, que el mal ya estaba desatado en ese pueblo. Ya los judíos estaban condenados. Entonces, cuando la reina puede hablar con el rey, que le dijo el rey, cuando la vio se enloqueció y le dijo: te doy hasta la mitad del reino. Pero como Esther estaba, su cara, su semblante, estaba triste, el rey se dio cuenta. Le dijo: ¿cuál es el mal? ¿Cuál es lo que te turba? Y bueno, Esther en ese momento idea un plan. Ustedes si escuchan, leen la palabra de Dios, ve que Esther idea un plan. Entonces, hay unas palabras que Mardoqueo, y no me las quiero perder, hay unas palabras que le dice Esther, porque me la pasé por alto, que cuando Esther le dijo estas palabras, dijo: si yo me presento delante del rey y el rey no me extiende su cetro, voy a morir. Mardoqueo le dice estas palabras. En el 4:13, no me las quiero perder porque esto es importante. Dice: entonces dijo Mardoqueo: ¿qué respondiese Esther? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí Mardoqueo le da unas palabras justas a Esther. Y nosotros entendemos qué amor y qué devoción tenía Esther para Mardoqueo, porque le dijo: ten en cuenta esto, que si morimos, morimos todos. Muere tu papá, Mardoqueo, muere toda tu familia, y no sé si no vas a morir vos también. Acuérdense que Esther no había manifestado que era judía. Entonces fueron sabias esas palabras, hermanos.
Porque hay veces, hay palabras que tienen que ser sabias en el momento justo para saber aconsejar a nuestros hijos. Entonces, cuando Esther intercede sabiendo de las palabras sabias de Mardoqueo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la reina Esther idea este plan de que, bueno, lo invita a un banquete, los pone contentos, los agasaja. Entonces, cuando el rey se acuerda, le dice, pero vos hiciste esto y me ibas a dar una petición. Entonces Esther, el rey la vuelve a increpar a Esther. Decime qué es lo que pasa. Entonces Esther, ahí le dice, este malvado Amán ha planificado matar a todo mi pueblo. Ahí se manifiesta Esther que ella también era judío. Y por eso mi corazón está triste. Nos vamos a quedar sin descendencia. Todos los que vinimos acá vamos a morir. Entonces, ahí es cuando el rey se enoja con Amán. Entonces, recuerden que el decreto estaba firmado por el rey y no se podía volver atrás. Lo que podían hacer los judíos era poder defenderse. Entonces, cuando el rey hace el otro edicto que dice que los judíos se podían defender, mandó a los caballos más ligeros y a los carteros y a los que mandaban los jinetes más ligeros para que manden el edicto del rey que los judíos se podían defender. Entonces, esa historia fue que los judíos se pudieron defender y pudieron salvarse de esa gran maldición de que Amán había hecho. ¿Y saben cuál es la historia? De que Amán, este malvado, que había planificado no solo matar a Mardoqueo, sino que murió en la misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Entonces, planes maléficos del diablo en nuestra vida, si nosotros somos como Mardoqueo, esos planes pueden quedar por tierra porque tenemos a Dios de nuestro lado. Hermanos, como padres, y vemos que hay chicos acá que en algún momento van a ser padres o madres, que tengamos presente, hermanos, de que Cristo y que Dios tiene que estar en cada una de nuestras decisiones. Que nosotros seamos como Amán, como Mardoqueo, que nosotros seamos como Zacarías, me lo tengo que anotar para no perderme. Que seamos personas fieles, como fue Zacarías, como fue este Mardoqueo, que gracias a esos consejos Esther pudo estar donde estuvo, por la crianza, por los consejos, por el buen trato. Hermanos, ustedes saben, y esto siempre lo he escuchado de Antonella, que los nenes en su infancia, si tienen una infancia buena, pueden llegar a tener una vida buena. Si tienen una infancia mala, pueden llegar a tener una vida mala. Mire qué responsabilidad tenemos nosotros, los padres, de poder aconsejar a nuestros hijos. Y miren qué responsabilidad tienen los hijos de amar y cuidar a sus padres y obedecerlos. Porque saben, hermanos, que Esther tuvo la bendición porque obedeció en todo lo que lo que Mardoqueo le dijo. Entonces, Esther fue una persona bendecida gracias al buen consejo de Mardoqueo. ¿Sabés que nosotros podemos tener una buena bendición cuando le hacemos caso a nuestro Padre Celestial? ¿Sabés que vos y yo podemos tener una vida buena estando en una vida de santidad, en una vida de pureza, en una vida de bendición, estando al lado de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Señor, haciéndole caso, teniendo una vida de oración, teniendo una vida como la tenía Mardoqueo, una vida de sinceridad, una vida de obediencia a nuestro Dios. Entonces, hermanos, por eso es apasionante esta gran historia que nos puede brindar Esther, este personaje Mardoqueo, que nos aconseja y nos da
esta historia que nos puede servir a nosotros en nuestro caminar. Para los que son chicos, para los que aún ya tenemos nuestros hijos criados, que siempre en los momentos difíciles recurren a los padres, ¿no? Aún nosotros cuando somos grandes, cuando tenemos problemas, recurrimos a nuestros padres. Entonces, que en esta noche, hermanos, nosotros honremos a nuestros padres. Para los que los tienen, que le puedan dar un abrazo, los puedan amar. Para los que no lo tienen, puedan hacer como Mardoqueo, adoptar a nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial. Para aquellos que no lo tienen también, tenemos acá a Néstor, que es un padre espiritual, que es una persona de Dios, que nos puede dar un buen consejo, como Mardoqueo. Que no nos quedemos solos, que en la angustia y en la tristeza Dios tiene una palabra de consuelo y de bendición para nuestras vidas, que son momentos donde a veces, como dije en el principio, a veces para unos son felices, para otros son tristes porque no lo tienen, pero tenemos dos opciones. Tenemos a un Padre terrenal que es nuestro pastor, que Él siempre va a tener una palabra de Dios, va a tener siempre una palabra de consuelo de parte de Dios. Tenemos a nuestro Dios, que Él espiritualmente nos ha adoptado como nuestro gran Padre, que siempre que recurrimos a Él nos va a dar un buen consejo y nos va a librar, como lo hizo a todo el pueblo judío. Nos va a librar de la muerte, nos va a librar del pecado, nos va a librar de las malas decisiones, nos va a librar de los malos cosas que vamos a pasar. Y en la vida vamos a pasar cosas malas y en la vida vamos a enfrentar malas decisiones, buenas decisiones. Y en esas decisiones tiene que estar Dios delante nuestro. Por eso, hermanos, en esta noche les quería dejar esta palabra para que nosotros podamos entender de que en la Biblia hubo padres, como decía Rosario, que tuvieron a un hijo, a Juan, un hombre de Dios, sin duda, no hay duda de eso. Y también a Mardoqueo, que fue un padre adoptivo, pero un padre que fue una bendición para Esther. Si nosotros adoptamos a nuestro Dios como nuestro gran Padre, tendremos la bendición de Dios para toda nuestra vida y para nuestros hijos. Y para los que todavía no son papás, puedan entender de que van a tener una familia por delante que enfrentar, pero sobre todas las cosas que esté Dios presente, que es el mejor consejero. Amén. Que Dios los bendiga. Sí. Señor y Padre amado, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por las familias que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, por habernos encaminado, Señor. Yo particularmente, Señor, quiero darte gracias por esta iglesia. También quiero darte gracias, Señor, por los pastores que hemos tenido, porque ellos siempre fueron nuestros padres espirituales. Señor, quiero darte gracias porque yo perdí a mi papá hace 34 años o 33 años y tú me has reemplazado, Señor, ese vacío. Tú me has dado, Señor Jesús, dirección en estos últimos 26 años que estamos viviendo acá en la iglesia. Tú me has dirigido. Muchas veces, Señor Jesús, me has librado de decisiones tremendas, de decisiones que iban a impactar no solo en mi vida, sino también en mi familia. Gracias, Señor, porque me has dado dos padres espirituales maravillosos que son Néstor y Angelita, nuestros pastores, porque cuando he tenido problemas y problemas serios, muy serios en mi familia, ellos siempre me han dado un consejo de parte de ti, Señor. Siempre me han dado un buen consejo, nunca se equivocaron, jamás. Las veces que le he pedido un consejo bueno y a veces me han dicho que no, hay veces que he venido con respuestas, Señor Jesús, y ellos me han dicho que no.
Y yo lo acepté, Señor, queriendo o no queriendo. Pero después me di cuenta, Señor, que me estaba equivocando. Por eso, gracias, Señor, por esta familia. Gracias, Señor, doy por cada uno de mis hermanos, que cuando tuve problemas, serios problemas, ellos oraron por mí. Y tú has escuchado cada una de sus oraciones. Cada una de sus oraciones has escuchado. Gracias. Gracias, Señor, por tomar las riendas de mi familia, por tomar las riendas de cada una de las familias que están aquí congregadas, Señor. Porque si no, ¿dónde estaríamos, Señor, si hoy no estaríamos aquí? ¿A dónde estaría mi familia? ¿A dónde estarían mis hijos? ¿A dónde estaría mi esposa? ¿A dónde estaría yo? Señor, gracias por reconstituir mi familia. Gracias, Señor, por darme sabiduría como padre para poder aconsejar a mis hijos. Gracias, Señor, por aquellos consejos que tú me has dado, Señor, en oración, en leer la palabra de Dios. Y como dije en un principio, gracias por los consejos de mi padre espiritual y de mi madre espiritual, Néstor y Angelita. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Estoy agradecido por todas las cosas maravillosas que tú me has dado hasta aquí. Honro tu nombre, porque entiendo que no hay un Dios tan grande como tú. Honro tu nombre, Padre Celestial, porque entiendo que no hay un Padre como tú. Amén. Por eso, Señor, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, aquellos que lo tienen y aquellos que no lo tienen, a los papás. Quiero bendecir a cada una de las familias, Señor, que están congregadas aquí. Aquellos que tienen sus hijos lejos, aquellos que tienen sus hijos cercas, aquellos que tienen sus hijos, Señor, que no se están congregando. Por eso quiero bendecirlos, Padre Celestial, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos a poder ser buenos padres, buenas madres, porque también, Señor, hay madres que han tenido que ser y cumplir el rol de padres también. A esas madres, Señor, bendecilas. A esas madres, llenalas de bendición, llenalas de sabiduría, como Mardoqueo, Señor, un hombre de Dios, lleno de sabiduría, que no se movía en sus convicciones, que te fue fiel siempre y tú lo has honrado. Señor, en esta noche te suplicamos que tu bendición descienda sobre cada uno de nuestros hogares y que nosotros seamos como Zacarías, que seamos, Señor, como Mardoqueo, hombres y mujeres fieles, bien fuertes en nuestras convicciones, amarte hasta el fin, ser santos hasta el fin, porque vos te lo mereces, Jesús, y tú derramas tu bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están en esta noche. Tú conoces la necesidad de su corazón, tú conoces las tristezas, tú conoces la depresión, tú conoces, Señor Jesús, ese vacío que está en el corazón, en el cual en mi corazón lo has llenado de ti, Señor. Tú has quitado la tristeza, la depresión, y me has llenado con gozo y alegría y bendición. Señor, en esta noche, aquellos hermanos que tienen tristezas en su corazón por alguna pérdida, te pido que tú las llenes con tu presencia, que tú las llenes con el gozo y la bendición tuya, Señor. Y en esta noche podamos bendecirte y adorarte por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre, te adoro, ante ti me postro, yo te amo, Cristo bendito, a ti me rindo, yo te amo, Espíritu Santo, eres mi encanto, yo te amo. Amén. Vimos la historia de dos
padres, uno un padre natural y un tío que se transformó en padre adoptivo. Y Dios nos adoptó como hijos. Sos un hijo, soy una hija adoptados. Y damos gracias al Señor por los hijos que tenemos acá en la iglesia, de toda edad. El más viejito tiene 100 años, que no está aquí, pero son hijos espirituales. Qué lindo Día del Padre. Hermoso. ¿Cómo lo pasaron? En la casa. ¿Y acá? Bien. Yo bendecida. La palabra bien es muy chiquita. ¿Cómo lo pasaron? Ay, me gusta más. Bueno, tomen asiento. Faltaron los papás, pero tenemos a 4 valientes que vinieron, y aunque hubiera una tormenta bárbara, venían lo mismo, ¿no es cierto? Así que nosotros tenemos una hija vieja, más vieja que nuestros hijos. Yo le digo, vos sos la hija vieja. Ella le va a entregar el regalo al pastor. Vos sabés quién sos. Es adoptada. Es adoptada la hija vieja. En el buen sentido, Yo porque la cargo a Rosario. Ella es la hija adoptada nuestra. Eli, vení un poquito. Sí. Ah, bueno, a ver que lo vengo a buscar. Agostina, que venga ella. ¿Están todos? El domingo vendrán los demás. Vamos a orar por estos papis. Damos gracias al Señor por el hermano Coco. ¿Cuántos lo queremos a Coco y a Carmen y a toda la familia? ¿Cuántos lo queremos a Julio? ¿Cuántos lo queremos al pastor? Yo el 4, 10 veces más. ¿Cuántos lo queremos a Fernando? Vamos a darles un aplauso a estos varones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Qué linda noche, qué linda palabra. Qué lindo. Zacarías no dijo no, entregó a su hijo y murió por el Evangelio, por el reino de los cielos. Juan el Bautista murió a los 30 años preparando el camino al Salvador. Y Mardoqueo preparó una reina, una reina. Gracias al Señor por los personajes de la Biblia. Y ahora te damos gracias por el pastor, te damos gracias por Fernando, te damos gracias por Julio, te damos gracias por Coco, te damos gracias por sus esposas, por sus hijos, porque son fieles, los conocemos de tantos años, por eso somos una familia. Gracias, Señor, gracias por ellos. Que la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno, porque acá no es ni pastor ni diácono, acá son hijos de Dios. Gracias, Señor. Bendícelos y que tengan larga vida y buena, con salud, con fortaleza, con una mente despierta, aunque vayan pasando los años, que de por dentro se renueven cada día más. Gracias, Señor, por los varones de esta iglesia, porque son respetuosos, son honestos, son honrados y son íntegros. Los bendecimos y te damos muchísimas gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Y que vivan los varones. ¿No es cierto? Vieron que las feministas quieren que los varones se mueran. Nosotros queremos que tengan larga vida. Y bendecimos a nuestros varones, que son doblemente varones, porque son hijos de Dios.
Vamos a despedir esta reunión, nos ponemos de pie y hoy al pastor lo dejamos descansar. Damos gracias al Señor por esta noche, por el día. Gracias al Señor que volvió la luz, volvió el agua. Si no, nadie se podía bañar. Vamos a despedir esta reunión hasta el miércoles en la oración. Señor, te damos gracias por esta noche, por el día que ha pasado, porque estamos aquí, un grupo de tus hijos, te hemos alabado, te hemos adorado. Yo me voy bendecida. ¿Cuántos se van bendecidos? Gracias porque siempre recordamos tu palabra y gracias porque se renueva cada día nuestra fe. Señor, todos clamamos por la salidera de la iglesia y por la entradera en nuestra casa. Que la sangre de Jesús nos cubra, que un ángel nos acompañe. Un ángel es poderosísimo. Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias porque guardás, cuidad nuestro regreso a casa. Que esta bendición se la pasemos a los que quedaron en casa. Gracias, Señor, y nos despedimos hasta el miércoles en la oración. Hasta el miércoles en la oración. Vos tomaste la palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, nos despedimos en el precioso nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Quédate aquí, Señor, y cuida de Rosario con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos, pueden saludarse.